Hola, buenos días. Mi nombre es Francisca Guirao, soy colaboradora de Mente y Suelo Pélvico y soy ginecóloga y obstetra en Murcia. Soy dueña de una clínica aquí en Murcia que se llama Clínica Gineceo, que tiene como objetivo pues una atención integral a la mujer, desde una perspectiva un poquito más humanística y más integradora. Esta mañana os voy a hablar un poquito de cosas que nos parecen quizá muy obvias, pero que, bueno, que relativamente no lo son y que muchas veces nos generan dudas. La primera es, ¿por qué vamos al ginecólogo? ¿Por qué acudimos a la consulta del ginecólogo? Bueno, las razones son muchas y muchas mamás muchas veces me preguntan cuándo deben llevar a sus hijas al ginecólogo. Pues bien, en primer lugar, yo siempre hablo desde la fisiología, es decir, si una niña empieza con su primera menarquia, su primer ciclo menstrual, y tenemos todo normal, empieza a arreglar de forma normal, tanto en cantidad como en duración, como en dolor, pues lógicamente esa niña es una niña sana que no tiene por qué acudir al médico. Pero es verdad que muchas veces interpretamos como cosas normales cosas que no lo son. Por ejemplo, el dolor menstrual es una causa. A veces el volumen de sangrado también es otra de las causas. Entonces, siempre cuando llegan las pacientes a mi consulta, pues trato de explicar desde la fisiología. De hecho, siempre dedico un tiempo a cómo funciona nuestro ciclo menstrual para que de esa manera podamos identificar cuáles son las alteraciones que se están produciendo. Pero para ello, lógicamente, tenemos que hacer una cosa que a los médicos se nos está olvidando y que parece que con el avance de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, se nos está olvidando más todavía. Y es que debemos hablar con las pacientes. Porque el momento en el que hablamos con las pacientes podemos abarcar con mucha más visión qué es lo que le está ocurriendo, ¿vale? Y no dar un diagnóstico al azar y poner parches, que al final es lo que parece que la medicina que conocemos en nuestro ámbito habitual pues se dedica a hacer. Poner, como yo digo, tiritas, pero que no sirven realmente para tratar lo que queremos tratar, ¿vale? Entonces, en primer lugar, a mí siempre me gusta hacer un símil de las 4 patas de la mesa. Seguro que muchas que son pacientes mías y escuchan este vídeo, pues van a saber que yo en la consulta es un símil que utilizo mucho y que cada pata de la mesa es necesario e importante porque cada uno nos va a aportar una cosa diferente. Y si una de las patas de la mesa flojea, está ahí un poquito temblecosa, pues por mucho que las otras 3 patas estén perfectas, pues lógicamente lo que hay encima de la mesa se nos va a caer. La primera pata es la pata de la alimentación. Importante. La frase esta de somos lo que comemos es una realidad. Somos lo que comemos. ¿Vale? Es muy importante que cuidemos nuestra alimentación, que intentemos que sea lo más equilibrada posible. Es verdad que seguro que muchas me diré, pero sí que esto lo sabemos todas. Si quién no sabe qué es lo que tiene que comer, lo que no tiene que comer. Pues sí, eso es verdad, pero luego es verdad que llevarlo a la práctica no siempre es fácil. Vivimos en un mundo donde desgraciadamente pues por nuestras formas de vivir pues consumimos directamente del supermercado y muchas veces utilizamos pues productos que están muy manufacturados, que están muy ultraprocesados y eso se traduce pues en disruptores endocrinos, se traduce en factores de inflamación, etc. Entonces es muy importante que cuidemos de la alimentación. La segunda pata de la mesa es la pata de la gestión del estrés. Muy importante también. ¿Cómo gestionamos el estrés? Vivimos en el mundo en el que parece que echamos toda la culpa afuera, pero probablemente está también dentro de nosotros, en que hasta lo cotidiano lo hacemos estresante. Es decir, yo a veces digo, si es que hasta llevar a los niños al colegio se convierte en un estrés diario y además es algo que estamos transmitiendo a nuestros hijos. El otro día escuché una frase muy bonita que decía: tus hijos no aprenden por lo que le dices, sino que aprenden por lo que ven. Entonces es muy importante que sepamos valorar cómo estamos gestionando este estrés. Pues lo podemos hacer desde el ejercicio físico, lo podemos hacer desde la meditación, pues el yoga, salir con amigos,
salir a caminar a la naturaleza. Bueno, cada persona tiene sus estrategias para combatirlo. La tercera pata de la mesa es la pata, del sueño. Vivimos en un mundo, volvemos a repetir, la frase parece una muletilla, pero es que desgraciadamente así lo es, y en España tenemos un alto porcentaje de consumidores de benzodiazepinas. ¿Eso por qué? Porque dormimos mal. ¿Y por qué dormimos mal? Pues probablemente está relacionado también pues, con las otras dos patas anteriores. Pero debemos saber que durante el sueño se produce la regulación de la mayoría de nuestras hormonas, tanto las hormonas del apetito como las hormonas que regulan nuestro ciclo hormonal, como nuestra prolactina, nuestro cortisol, la leptina, la grelina. Bueno, sería un montón de hormonas que no voy aquí a quedarme aquí una por una a explicar, pero que al final lo que hacen es regular nuestros ciclos circadianos tan necesarios para que nuestros ciclos hormonales actúen de forma correcta. Si a mí me dijeran de las 4 patas, Paqui, ¿cuál es la pata más importante de todas? Yo diría la del sueño. Por eso es muy importante que durmamos de forma correcta, que hagamos un buen hábito del sueño, es decir, evitar pantallas antes de irnos a dormir, intentar no hacer una ingesta al menos 3 horas antes de irnos a acostarnos, intentar, pues, en definitiva, pues hacer un buen hábito del sueño, ¿vale? Muy importante. Y la cuarta pata, aquí es donde intervenimos, pues, los médicos, los nutricionistas, los fisioterapeutas, todos los que nos dedicamos a la salud integral de la mujer, del hombre, en general, cada uno en nuestra parcela. Donde hablamos de medicación, donde hablamos de suplementación, donde hablamos de muchas cosas, pero para eso es muy importante lo que decía, es hablar, detenernos y escuchar al paciente es fundamental. Bueno, hecha esta breve introducción sobre las 4 patitas de la mesa, que yo creo que ya os digo que creo que quedan bastante claras, vamos a enfocar todas las causas por las que venimos a la consulta un poquito desde esta visión, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de motivos frecuentes por los que acudimos a la consulta del ginecólogo. El primero puede ser por alteraciones en la regularidad del ciclo. Para ello debemos saber qué es o no normal en el ciclo. Pues un ciclo normal abarca entre 21 y 35 días de duración. Un poquito todo lo que se salga de esa normalidad, pues ya estamos viendo que es una alteración del ciclo. Después tenemos alteraciones del sangrado. Las alteraciones del sangrado a veces son más difíciles de valorar porque tienen una parte también muy subjetiva. Yo por eso siempre cuando hablo de esto pregunto a las pacientes qué utilizan. ¿Se utilizan compresas? ¿Se utilizan tampones? ¿Se utilizan la copa menstrual? ¿Con qué frecuencia cambian la compresa? Porque ya os digo que esto de valoración del sangrado pues tiene, ya te digo, con muchas connotaciones a nivel subjetivo. Pero bueno, lógicamente si tenemos un sangrado que impide nuestra vida normal, que por la noche nos obliga a levantarnos, que manchamos la cama, que nos obliga a utilizar pues una compresa extra super plus, pues lógicamente estamos hablando de un sangrado menstrual abundante. La tercera causa por la que acuden las pacientes a la consulta pueden ser por el dolor, la inflamación. El dolor menstrual muchas veces se ha interpretado como algo normal. Me duele la regla, ese día tengo cierta limitación de mis actividades diarias y lo interpreto como que es algo normal, la regla duele. Pues bien, la regla no debe doler. Puede haber una leve molestia, pues sí, bueno, sentimos que tenemos la menstruación, pero la regla no debe doler. Y además tampoco debe limitar nuestra actividad y nuestra vida. Cuando tenemos dolor menstrual, pues debemos acudir al ginecólogo para ver cuál puede ser la causa. Muchas veces las causas pueden ser una dismenorrea esencial, puede ser algo pues, relacionado pues, con lo que estamos hablando, las 4 patas de la mesa, porque haya una situación de inflamación, pero no haya una patología como tal. Y otras veces pues, sí que nos encontramos con causas como pueden ser una endometriosis, una adenomiosis o pueden ser otras alteraciones. Otra de las causas por las que acudimos al ginecólogo suelen ser las infecciones vaginales, que muchas veces pueden ser algo puntual u otras veces pueden convertirse en algo recurrente. Ya os digo, siempre vamos a abarcarlas desde las 4 patas de la mesa, ¿vale?
Entonces, ¿por qué tenemos una infección vaginal? Las causas pueden ser dos. La primera, pues que haya una alteración en el equilibrio en el pH de nuestra vagina y eso se traduce pues en un sobrecrecimiento pues de alguno de los comensales, de los bichitos que tenemos ahí en nuestra vagina. Puede ser ya sea una cándida, ya sea una bacteria, que puede producir diferentes sintomatologías, desde un escozor, picor, alteraciones en el flujo, mal olor, a veces incluso pueden aparecer sangrados durante las relaciones sexuales, pueden aparecer manchados intermenstruales y luego las infecciones que aparecen fuera de nuestra vagina, o sea, que vienen de fuera, que son las que llamamos como infecciones de transmisión sexual. Hemos de tenerlas en cuenta porque desgraciadamente son infecciones que están en ligero aumento, probablemente también por nuestros hábitos sexuales. Entonces es muy importante hacer hincapié sobre todo pues, en que utilicemos siempre pues, métodos barrera para evitar en la medida de lo posible pues, la transmisión de estas infecciones, ¿vale? Y que siempre ante la duda acudamos a nuestro profesional de la salud. Vamos a hablar ahora a continuación de cómo funciona nuestro ciclo menstrual y para ello me voy a ayudar de un pequeño esquema que os voy a hacer aquí en una libreta, muy sencillamente, para que entendamos cómo funciona nuestro ciclo, ¿vale? Lo vamos a hacer con un esquema muy sencillito y vamos a partir, como he comentado, desde la fisiología. Pues todo nuestro organismo, en nuestras hormonas, parte aquí, a nivel central. Una glandulita que tenemos que se llama hipófisis. Esta hipófisis pertenece a nuestro cerebro más primitivo, al que compartimos con el resto de mamíferos, y que es como el maestro de ceremonias de todas las hormonas que se regulan en nuestro cuerpo. Entonces regula nuestra glándula tiroides, regula nuestra prolactina, regula nuestra glándula suprarrenal y regula, como no, pues nuestra función hormonal femenina. Aquí hago un esquemita de nuestro útero y nuestros ovarios, ¿vale? No es que sea muy buena yo dibujando, pero bueno, queda bastante clara. Además, debemos saber que todo actúa mediante lo que llamamos biofeedback positivos negativos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si, por ejemplo, a mí se me empieza a alterar el tiroides y empiezo a hacer lo que llamamos un hipotiroidismo, esto lo manda al cerebro y el cerebro lo que hace es que puede producir alteraciones en la hormona que se encarga de estimular al ovario. De la misma manera, una situación fisiológica que nos es mucho más familiar, por ejemplo, una mujer que esté dando lactancia, esta hormona que es la prolactina. ¿Qué hace la prolactina? Pues cuando está aumentada, estamos en plena producción porque estamos amamantando a nuestro bebé, pues esta hormona la manda al cerebro y lo que hace el cerebro directamente es inhibir a la hormona que se encarga de estimular al ovario. Por eso teóricamente, y siempre digo teóricamente, las mamás que están dando lactancia materna no tienen la menstruación. Esa es la razón. Luego siempre me gusta aquí pararme, por lo que ya hemos comentado un poquito en la introducción, y es en nuestra glándula suprarrenal. La suprarrenal es una glándula que puede pasar a veces desapercibida y se encarga, entre otras, de la producción del cortisol. ¿Y qué es el cortisol? Pues el cortisol es la hormona que llamamos del estrés. Pero el estrés, lejos de parecernos algo malvado y malísimo, bueno, el estrés es necesario. Lo que pasa es que es necesario en pequeñas cantidades. El estrés es el que nos permite buscar comida cuando tenemos hambre, es el que nos permite buscar agua cuando tenemos sed y es el que nos permite huir de situaciones peligrosas. Entonces, si yo estoy huyendo del león, que es el típico ejemplo que siempre se pone en todos los libros, ¿qué ocurre? Pues se produce una activación de mi sistema nervioso simpático, aumenta mi producción de cortisol, aumenta mi producción de adrenalina,
y esto se traduce en una activación pues, a nivel de mi frecuencia cardíaca, de mi frecuencia respiratoria, produce una activación a nivel muscular y me permite salir huyendo. Pero claro, si yo estoy huyendo continuamente del león, mi cuerpo de forma natural dice, todo lo que me entorpece lo vamos a eliminar. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Pues inhibiendo nuestra ovulación. Lo último que yo quiero es quedarme embarazada en estas circunstancias y por tanto lo que hago es inhibir mi ciclo hormonal. Este es el tipo de, por ejemplo, de mujeres que se quedan sin regla pues, ante situaciones estresantes como puede ser un ejercicio físico demasiado intenso. Por ejemplo, también es la menorrea que aparece, es decir, la falta de menstruación que aparece en mujeres pues, que tienen un trastorno en la conducta alimentaria, que el cuerpo interpreta como un estrés, es decir, si estamos en una situación de estrés donde no nos alimentamos de forma correcta, mi cuerpo inhibe la hormona que actúa a nivel ovárico y por lo tanto nos quedamos sin la menstruación. También es la menorrea que puede aparecer y que nos encontramos cada vez relativamente más frecuente pues en situaciones donde hemos estado en una situación pues, de estrés intenso, ya sea por el trabajo, ya sea por exámenes, etc. Yo siempre cuento la misma historia de que cuando yo tenía exámenes, hasta que no terminaba mi último examen, pues no me bajaba la menstruación. Bueno, pues como seguimos, el cortisol se convierte en algo muy importante para nuestro ciclo. Entonces es muy importante que hagamos, como os he comentado, gestión de estrés. Muy importante, gestión de estrés. De todas formas, también os hablaré un poquito de qué otras consecuencias puede tener este aumento del cortisol. Pues bien, ahora vamos a pasar a la fisiología, ¿vale? Tenemos nuestra hipófisis perfecta, tenemos nuestra tiroides estupendamente, no estamos dando lactancia, estamos haciendo una adecuada gestión de estrés y nuestros ovarios están perfectos. Fijaros que todavía no os he hablado de los ovarios y soy ginecóloga. Os hablaré. Pues bien, nuestro ciclo empieza, yo hago mi línea del ciclo, el primer día de sangrado, el primer día de la regla. Ese es el primer día del ciclo. Y vamos a crear un ciclo ideal de 28 días que para todas nos es mucho más sencillo de entender. ¿Y qué empieza a ocurrir el primer día de la regla? Pues que nuestra hipófisis dice, venga, pues vamos a mandar la hormona activadora. ¿Y cuál es esa hormona? La FSH, que es la hormona que se encarga de estimular a los folículos. ¿Y qué son los folículos? Pues los folículos son estas bolitas que nos encontramos en nuestros ovarios, que son nuestras manzanitas o nuestra reserva que tenemos para toda nuestra vida fértil. Esa hormona lo que hace es seleccionar uno o varios folículos, pero sobre todo, para simplificarlo, nos vamos a quedar con uno. Ese uno dice, pues mira, este mes vamos a ovular ese folículo del ovario derecho. Ese folículo empieza a crecer y empieza a crecer y conforme crece lo que hace es mandar al útero otra hormona, que es el estrógeno. ¿Y qué hace el estrógeno? Pues hacer que la capa que cubre por dentro nuestro útero, que se llama endometrio, empiece a crecer. Y además lo hace de una forma concreta, que de hecho cuando lo vemos por ecografía vemos lo que llamamos la triple línea. Ese endometrio va creciendo y va formándose. Llega aproximadamente la mitad del ciclo y dice, uy, este folículo ya ha alcanzado un tamaño maduro y entonces el cerebro lo detecta y manda la siguiente hormona que se encarga de la ovulación, que es la LH. Yo siempre explico que esto es como un árbol, cuando tenemos el árbol lleno de fruta y la fruta madura, ¿qué le ocurre a esa fruta cuando madura? Pues que se cae del árbol. Y esa fruta es nuestro folículo maduro que por acción de la LH se rompe. Y cuando se rompe el folículo, el ovulito se viene aquí a la trompa a esperar a ver qué pasa
y el producto de la ovulación ya no se llama folículo, sino que se llama cuerpo lúteo. ¿Y qué función tiene ese cuerpo lúteo? Pues la función es la de producir otra hormona, que es la progesterona. Fijaros, tenemos hormonas, estrógenos y progesterona, que son las que predominan en el ciclo. Pero esta hormona, la progesterona, tiene la particularidad que se produce única y exclusivamente por el ovario cuando ovula. Si no hay ovulación, no hay progesterona. ¿Y de qué se encarga la progesterona? Pues de hacer que esta capa que se ha formado en la primera fase del ciclo, pues se pegue bien a las paredes del útero, le da estabilidad a este endometrio. Yo siempre digo que es como si estuviéramos montando una camita todos los meses. En la primera fase del ciclo, el estrógeno se encarga de montar el somier, el colchón, las 4 patas de la cama, y en la segunda fase del ciclo, nuestra progesterona se encarga de ponerla confortable, de ponerle la colcha, los cojines, las almohadas, las sábanas, pues darle confort para que si llega alguien a acompañarnos, pues se encuentre un lecho lo más confortable posible. Llega el día 28 del ciclo y dice, uy, aquí no ha venido nadie, dejamos de producir nuestra progesterona y comienza la menstruación. Eso es lo que ocurre en un ciclo normal. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos las fases extremas de nuestra vida, por ejemplo, en la adolescencia o en la perimenopausia? Pues que se produce una alteración en esta regularidad del ciclo, o bien porque hay una baja reserva, o bien porque nuestros folículos no son lo suficientemente maduros. Lo que ocurre es que ocurren fallos en la ovulación. ¿Y qué hormona es la que no se produce cuando no se ovula? Pues la progesterona. Si producimos estrógenos, pero no producimos progesterona, es decir, se produce una alteración en este equilibrio, pues lo que hace es que generamos más endometrio de lo normal y llega un momento en el que sangraríamos, o bien porque por efecto de la gravedad ese endometrio se caería, provocando un sangrado muy abundante con muchos coágulos, que es motivo de consulta, por ejemplo, que aparece en mujeres pues a partir de los 40 y pico, 50 años, donde ya empiezan a haber alteraciones en la ovulación. O bien en niñas jovencitas que están empezando con sus primeras reglas y que están teniendo sangrados muy abundantes, no les viene la regla todos los meses y cuando les viene, pues le viene pues por varios meses diferentes. Entonces, cuando se produce este desequilibrio entre estrógenos y progesterona, generalmente a favor de nuestros estrógenos, pues se producen sangrados muy abundantes. Muchas veces esos sangrados pueden ser de forma súbita, es decir, de repente me caigo, pero otras veces puede ocurrir que la paciente nos refiere que empieza a tener descamaciones, es decir, pequeños manchados, también llamados spotting, generalmente de color más oscuro, que puede durarle durante mucho tiempo. Dice, es que este mes, cuando me ha venido la regla, he empezado con un sangrado oscuro y me está durando todo el mes. Quizá en algún momento he sangrado más abundantemente, pero después he seguido teniendo ese manchado. Pues generalmente es o bien porque he hecho un ciclo donde no he ovulado, o bien la ovulación no ha sido suficiente y los niveles de progesterona a los que hemos llegado no han sido demasiado buenos y por tanto se ha producido una descamación irregular de mi endometrio. Estamos hablando, por tanto, ya alteraciones en la regularidad, alteraciones en el patrón de sangrado, pero también estamos hablando de dolor, porque normalmente cuando tenemos un sangrado menstrual abundante, pues donde se han producido muchos coágulos, pues cuando tienen que atravesar esos coágulos este espacio que es el cuello del útero, pues esa dilatación que produce el cuello del útero también me está generando dolor. Entonces, ¿cómo tratamos estas alteraciones del ciclo? Pues muchos ginecólogos cuando llegan a este momento dicen, uy, ha llegado esta niña adolescente de 15 años que está sangrando mucho
o esta mujer de 45 que ha empezado con sangrados abundantes y que no hay manera de controlarlos. Pues muchas veces, sin hacer más pruebas, sin hacer más nada, directamente digo, pues, ¿qué te voy a mandar? Pues te pongo un DIU que libera progesterona o te pongo un anticonceptivo, pero bueno, estoy mejorando, ¿vale? Es una opción, no está mal, pero yo quiero saber por qué se me está produciendo y si hay algo que yo pueda hacer para mejorar ese patrón de sangrado. Muchas veces en las mujeres más jovencitas, pues la solución va a ser cumplir años, pero mientras tanto, pues tenemos que lógicamente sobrellevar estos sangrados. Pues podemos utilizar anticonceptivos, que puede ser una opción, pero que a mí personalmente no me gusta en mujeres tan jóvenes, o utilizar suplementos pues que nos ayuden a mejorar la calidad de nuestra ovulación, por ejemplo el mioinositol, el dequiroinositol. Podemos ver si hay algún déficit, por ejemplo en la vitamina D, que actúa como regulador, y hablar de sus hábitos, cómo son sus hábitos de las 4 patas de la mesa, cómo es su alimentación, cómo está gestionando su estrés, porque por ejemplo puede ser que estos sangrados se estén dando en un contexto pues de mucho estrés. Pues cuando le hablas con las pacientes y te dicen, pues mira, estoy teniendo una época donde estoy teniendo mucho estrés, o estoy teniendo oposiciones, o estoy a punto de hacer la EBAU, o algo. Entonces, ¿cómo estás durmiendo? Pues resulta que estoy durmiendo mal, pues vamos a dar cositas para mejorar ese estrés, ¿vale? Luego ya me iré yendo un poquito a esos suplementos, pero muy importante que regulemos desde aquí, que no regulemos desde aquí, porque si regulamos desde aquí muy probablemente nos estaremos equivocando y probablemente no estemos solucionando, estaremos simplemente poniendo parches, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando ya de frecuencia, duración, cantidad, dolor. En este caso es un motivo para acudir al ginecólogo, donde haremos una exploración, una historia clínica y veremos pues, posibles causas de esto. ¿Que tenemos una alteración donde de repente nos quedamos sin regla? Pues veremos causas que pueden estar provocando esa amenorrea, que puede ser a nivel central o puede ser por el ovario. Entonces aparece en nuestra mente la palabra ovario poliquístico, pero claro, eso se asocia a otras alteraciones. ¿Cómo las vemos las alteraciones? Pues las vemos haciendo esa adecuada historia clínica. Por ejemplo, aquí se suele asociar un síndrome de ovario poliquístico, que nos puede dar una alteración en el patrón de sangrado. Pues mujeres que tienen más vello de lo anormal, que tienen más acné de lo normal, mujeres que tienen menos reglas de lo normal y por tanto se traduce en menos ovulaciones de lo normal, y que cuando les hacemos la ecografía pues nos encontramos con ovarios pues que tienen un patrón de distribución folicular un poquito diferente a un ovario que no lo tiene. Le explicamos a nuestra paciente qué puede hacer: mejora de hábitos alimenticios, mejora de hábitos de estrés, mejora de patrón de sueño y patrones de suplementación. Y también preguntar a la paciente cuáles son sus deseos, porque a lo mejor resulta que la paciente no solamente quiere regular su ciclo, sino que también quiere regular, quiere buscar un método anticonceptivo. Pues bueno, pues en este caso, pues a lo mejor sí que le recomendaremos métodos anticonceptivos. Bueno, hemos hablado ya un poquito de las causas de alteraciones en la regularidad, en el patrón de sangrado, causas que pueden provocar alteraciones en el ciclo. Y más adelante hablaremos un poquito de la suplementación y qué métodos, qué tratamientos podemos utilizar desde la consulta de ginecología. Otra de las causas frecuentes por las que las pacientes acuden a la consulta son buscando un método anticonceptivo. Respecto a eso hay muchos miedos y falsos mitos acerca de si tomo un anticonceptivo es posible que luego me cueste quedarme embarazada, o es bueno hacer descansos de los métodos anticonceptivos, o se puede poner, por ejemplo, un DIU a una mujer que no ha tenido nunca embarazos o que no ha tenido partos. Bueno, pues para eso estamos también los ginecólogos, pues para hacer un adecuado asesoramiento y que las pacientes no se automediquen o no tomen tratamientos sin una adecuada prescripción o una adecuada historia clínica, puesto que no están tampoco exentos de riesgos. Como siempre insisto y repetiré hasta la saciedad la importancia de hacer una adecuada historia clínica a las pacientes
y un adecuado asesoramiento. ¿Cuáles son los deseos? Entonces ahí, bueno, sería otro tema largo, pero lo voy a dar también con pinceladas. Es decir, que existen diferentes métodos anticonceptivos, los métodos barrera, el más conocido es el preservativo, que ya adelanto que aunque muchas, digamos que, o nos dicen que son su método habitual, pues con mucha frecuencia no se utiliza de forma correcta. Lógicamente tampoco es lo mismo utilizarlo cuando tenemos una pareja estable a cuando no tenemos una pareja estable. El preservativo debemos saber que para que sea efectivo debemos utilizarlo siempre desde el inicio de la relación sexual y que tenemos que utilizarlo pues eso, de forma correcta. Normalmente también hay anticonceptivos, métodos barrera de mujeres, podemos utilizar el diafragma, la esponja, el preservativo femenino, pero estos en general suelen ser mucho menos populares por el hecho de que hay que utilizarlos un poquito antes de iniciar la relación sexual y muchas veces pues eso también debemos acompañarlos a veces de cremas espermicidas, necesitan a veces de más lubricación y no son tan populares en general. Los segundos métodos anticonceptivos son los métodos hormonales. Dentro de los hormonales debemos saber cuál es la función principal que hacen. Ya hemos hablado de cómo funciona nuestro ciclo y que todo está ahí basado pues, en la regulación de hormonas a nivel central. ¿Y qué hacen los métodos hormonales? Pues lo que hacen principalmente es inhibir la función de nuestros ovarios, es decir, nuestros ovarios quedan fuera de este método, lo que hacen es inhibir directamente la ovulación. Y sustituyen las hormonas que producimos de forma natural, es decir, nuestros estrógenos y nuestros gestágenos, por derivados generalmente sintéticos, para producir este efecto que queremos conseguir, que es inhibir la ovulación. Dentro de los métodos anticonceptivos hormonales, pues tenemos los orales, que son los más populares, tenemos el anillo vaginal y tenemos también el parche. Esto depende un poquito de cada mujer, de los deseos, de las preferencias. A mí siempre me gusta explicar en la consulta cómo se utilizan, cuáles son los más preferidos, dependiendo también de la edad, etc. Luego tenemos los dispositivos intrauterinos, que para mí tienen una clara ventaja respecto a los hormonales, en que aunque lleven hormonas, no producen inhibición de la ovulación y por tanto mantienen la fisiología de nuestro sistema hormonal. En ese sentido, para mí es una gran ventaja. ¿En qué consiste? Pues consiste en que yo tengo aquí mi útero y mis ovarios y coloco un dispositivo que se coloca dentro de la cavidad uterina. Este dispositivo lo que hace es un efecto anticonceptivo por acción de irritación de la mucosa que se encuentra dentro del útero, que era el endometrio. Ventajas de los hormonales respecto a los no hormonales. Yo personalmente prefiero los hormonales y os voy a explicar la razón. Normalmente cuando yo coloco un DIU dentro del útero, va a provocarme esa irritación endometrial de la que hablábamos, que eso clínicamente se va a traducir pues, en un aumento del sangrado y un aumento del dolor. Si yo este método se lo propongo a una mujer que ya tiene, por ejemplo, sangrados menstruales abundantes o que tiene dolor con la regla, pues lógicamente se va a acordar de mí todos los meses. ¿Qué ventajas adicionales nos da el DIU hormonal? El DIU hormonal nos da la ventaja de que esa hormona que libera a nivel local produce una atrofia de ese endometrio, de esa mucosa endometrial. Eso va a paliar precisamente los efectos negativos que nos dan los no hormonales, es decir, se va a traducir en menor volumen de sangrado y menor dolor. Además va a aumentar su eficacia anticonceptiva porque esa hormona que libera va a producir un espesamiento a nivel del moco cervical. Ese moco cervical va a impedir el ascenso de los espermatozoides y por tanto aumenta la eficacia anticonceptiva, pero además también evita la llegada de bichillos, con lo cual también va a mejorar la probabilidad de tener una infección a nivel de nuestro aparato genital y a nivel de nuestro
sistema de las trompas. Va a mantener nuestra fisiología, se va a traducir en sangrados de menor cantidad. Hay un porcentaje de mujeres, es verdad, que le debemos explicar que puede ser que se queden incluso sin la menstruación, pero que lo normal es que llevando el DIU de forma correcta no vayan a tener ningún problema. Después tenemos, como otros métodos hormonales, el implante. ¿Qué es el implante? Pues el implante es un dispositivo que se coloca en el brazo de la paciente, en la cara interna del antebrazo, y tiene el tamaño de una cerilla, y lo que hace es liberar hormona, normalmente gestágeno. Tiene una eficacia anticonceptiva muy alta, dura 3 años, o sea que desde el punto de vista de eficacia es comodísimo, pero tiene el inconveniente pues, de que hay muchas mujeres que lo toleran un poquito regular. ¿Y en qué lo notamos? Pues en que pues, puede bajar un poquito su estado de ánimo, pues a veces se encuentran un poquito más hinchadas de lo normal y luego pueden producir un patrón de sangrado un poquito más anárquico. Eso muchas veces, explicándolo en la consulta, pues no se convierte en un problema y puede ser un método pues, elegido por nuestras pacientes. Después de este pequeño breve y resumen de anticoncepción, que podríamos hacer, ya os digo, pues una clase completa con todo lo que supone en los métodos anticonceptivos, y es más, podéis preguntarme si tenéis alguna duda acerca de ello, pues llega también otro motivo de consulta, que es cuando decidimos ser mamás. Entonces muchas veces hacemos lo que llamamos la consulta preconceptiva o preconcepcional. Son mujeres pues, que quieren saber cómo se encuentran, cómo está su aparato genital. En ella volvemos a insistir a hacer una buena historia clínica, ver cómo son sus reglas y detectar posibles causas de problemas, ¿vale? Normalmente utilizamos suplementación para preparar a la futura mamá, pues generalmente pues, con el yodo y con el ácido fólico, y le explicamos pues, que todo esté bien. Aquí me voy a parar un poquito, simplemente en que en la consulta de ginecología, entre los métodos, entre las cosas que realizamos, pues aparte de la ecografía, de nuestra exploración de mama, que también podemos hablar un poquito ahora de ella, hacemos una prueba que es la citología. Yo siempre digo que los ginecólogos tenemos una gran suerte porque la mayoría de nuestras pacientes son mujeres sanas en su vida fértil, y que tenemos la enorme suerte de que tenemos métodos de cribado que son muy efectivos y que nos permiten detectar lesiones en estadios muy precoces como forma de prevención del cáncer de cuello de útero, por ejemplo, del cáncer de endometrio y del cáncer de mama. El cáncer de ovario todavía está ahí un poquito en entredicho, el hecho de las revisiones ginecológicas, si realmente pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico precoz del mismo. Pues bien, me voy a detener una chispita en este tema. Cuando nosotros realizamos una citología, lo que hacemos es un triple estudio, que normalmente nosotros cogemos la muestra pues a nivel del cuello del útero, de la parte de fuera, de lo que llamamos el exocervix, y también cogemos una parte de dentro, que es lo que llamamos el endocervix o cepillado endocervical. Esto lo podemos bien hacer con una citología líquida, es decir, lo transportamos en un medio líquido, o bien lo hacemos en el típico cristalito, que es lo que llamamos popularmente como la tinción de Papa Nicolau. Cuando enviamos esto al laboratorio, el patólogo lo que hace es un triple estudio. Un estudio citológico, es decir, las células que hemos mandado, pero también hace un análisis hormonal. Por eso es muy importante informarle pues, de en qué momento de la vida de la paciente se encuentra, es decir, si cómo ha sido su ciclo, si utiliza algún método anticonceptivo, si está en menopausia, etc. Y también hacemos un estudio microbiológico, es decir, cómo está nuestra flora vaginal, ahí microbiológica. Entonces, muy importante porque es algo de lo que se habla mucho, y a día de hoy debemos saber que la citología, es decir, las revisiones ginecológicas, son lo único que han demostrado ser efectivas como método en la prevención del cáncer de cuello de útero. Hoy sabemos que se puede asociar pues, a una infección, que es una infección que se transmite de forma sexual, que es el virus del papiloma humano.
De hecho, se están haciendo muchísimas campañas acerca de las vacunaciones, etcétera. Pues bien, sin entrar demasiado profundamente en este tema, yo os digo que si queréis podemos hacer otra charla dedicada a esto, decir que a día de hoy lo único que ha demostrado que previene el cáncer de cuello de útero es la revisión ginecológica. De hecho, países como España, la prevalencia del cáncer de cuello de útero afortunadamente es muy bajita. ¿Por qué? Porque tenemos métodos de cribado en nuestros sistemas de salud que son muy efectivos en esta prevención, y generalmente nos encontramos casos pues, de mujeres pues, que no acuden al ginecólogo, que no han hecho una revisión en su vida y que han tenido pues, también un poquito esa mala suerte. ¿Dónde nos encontramos mayor prevalencia? Pues en países que no tienen este cribado. Entonces, hago un poquito de hincapié en este punto porque creo que es importante, que os van a hablar vuestros ginecólogos de vacunas, os van a hablar de muchas cosas, pero yo quiero hacer hincapié en que la prevención es la clave. Pero no solamente en acudir al ginecólogo, sino como insisto y requete insistiré a lo largo de toda la charla, y es en hacer buenos hábitos de vida saludable. Yo siempre lo comento en la consulta a mis pacientes, que a las mujeres en general, a las personas, se nos está haciendo dudar de todo, se nos hace dudar de nuestra capacidad para gestar, se nos hace dudar de nuestra capacidad de parir, se nos hace dudar de nuestra capacidad para dar la lactancia y se nos está haciendo dudar de cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Y si nosotros tratamos bien nuestro sistema inmune, lo más normal y lo más frecuente es que no tengamos ningún problema, y que si tenemos un problema lo podamos abordar de la mejor manera posible, y siempre en estadios iniciales. Entonces, debemos promover hábitos de salud. Los ginecólogos nos convertimos en este momento también no solamente en médicos de cabecera, sino también en médicos de medicina preventiva. Un compañero me decía que si tú vas al ginecólogo, vas a tu médico de cabecera y no te pregunta cómo duermes, cómo comes, cómo gestionas tu estrés, cuáles son tus hábitos habituales, no estás yendo a tu médico, sino que estás yendo a tu camello. Y es verdad. Tenemos que creernos que nuestro sistema inmune está ahí para protegernos, y que solamente un pequeño grupo de personas puede tener algún problema a nivel inmunológico, y que muchas de esas veces se puede solventar con esos buenos hábitos que vamos a promocionar, desde la alimentación, desde el deporte, desde la gestión del estrés, desde el hábito del sueño, un buen hábito de sueño, un buen descanso, y desde la suplementación. De hecho, ya tenemos muchos médicos, muchos profesionales de la salud, pues por ejemplo, que yo os podría recomendar, pues desde la doctora Sari Arponen, con libros como La microbiota es idiota, Nuestro sistema inmunitario sale del armario, por ejemplo María Hernández Bascuñana, que es una nutricionista que habla desde el punto de vista de la inmunología, que ha escrito un libro tan interesante como el de vitaminados, y que nos hacen ver la importancia que tiene pues cómo tratemos nuestro sistema inmunológico, que nunca nadie nos haga dudar de nuestra capacidad. El ser humano ha llegado tras miles de años al momento actual, y eso lo ha hecho gracias a mejoras en nuestra sanidad, pero mejoras en nuestra alimentación, mejoras en nuestros hábitos y en general pues nuestra capacidad de creer que somos capaces de combatir todo lo que venga. Y tras esta pequeña reflexión, pues me gustaría llegar a algo que ya hemos hablado un poquito en otra ocasión, que es sobre la perimenopausia y sobre la menopausia. Las mujeres nos pasamos prácticamente la mitad de nuestra vida en esta etapa, por lo tanto es una etapa muy importante, donde además tenemos que hacer mucho más hincapié en nuestros hábitos para mantenernos sanos, muy importante. Yo siempre digo que se habla mucho pues, de embarazo, hablamos mucho de la maternidad, hablamos mucho de la adolescencia, de la pubertad, pero llegamos a la perimenopausia, llegamos a la menopausia con muchísimas dudas. Además es una etapa
también que nos pone a veces un poquito tristes y melancólicas. Es una etapa también, yo diría que de duelo donde nos encontramos pues con ciertas dudas sobre nuestra fertilidad. Decimos un adiós a una etapa que durante muchos años también nos han acompañado. Desaparecen también, hay que ver la parte positiva, pues muchos miedos a, por ejemplo, a quedarnos embarazadas de forma no deseada. Y es una etapa a la que llegamos también pues como un poco a contracorriente. ¿Por qué a contracorriente? Porque vivimos en la sociedad de la eterna juventud. Antiguamente, cuando una mujer llegaba a la menopausia, pues se le consideraba pues, una mujer sabia, una mujer con experiencia, una mujer que incluso era la que acompañaba a otras mujeres más jóvenes pues en sus maternidades, pero hoy todo tendemos al individualismo, tendemos a vivir todo de forma muy solitaria y también esta etapa. A veces compartir nos enriquece. Yo creo que es muy importante que las mujeres nos unamos, compartamos nuestras experiencias y que no lo veamos como algo negativo. Es la típica imagen de la mujer que está todo el día con el abanico y dice, esta mujer está fatal, o que de repente empezamos a engordar comiendo lo mismo. Dice, pues si yo antes me quitaba 2 noches la cena y enseguida perdía los 2 kilos que tenía de más y ahora además encima la grasa se me distribuye de forma horrible, me encuentro súper hinchada, se me está hinchando la barriga, es una forma particular en la que se acumula la grasa, que es lo que llamamos la grasa androgénica, y además estoy perdiendo, se me está cayendo la cara, se me están empezando a aparecer arrugas, estoy diciéndole adiós a la juventud, pero además en una sociedad donde valoramos tantísimo la juventud, donde proliferan tanto las clínicas de medicina estética, donde no tenemos que tener ni una sola arruga, donde no podemos ni prácticamente gesticular, porque nos aparecen las arrugas. Pues bien, yo quiero que lleguemos a la menopausia con sabiduría, que lleguemos a la menopausia con calma y que lleguemos a la menopausia pues con aceptación. Qué difícil aceptar cada etapa que nos toca vivir. Es complicado. Ya os digo que es una etapa de duelo, donde vamos a negarnos, donde vamos a negociar, quizá de repente aparezcamos más pues con determinados tratamientos, donde bueno, pues acudamos también a detectar qué problemas están ocurriendo y qué es normal y qué es fisiológico y qué no es tan normal. Pues todo va a depender de cada mujer. Y ya os digo que aquí la que manda es la mujer siempre, las que mandamos somos nosotras. Y cómo lo vivamos. Es muy importante ver cómo lo vivimos, porque no es lo mismo la mujer que llega a la consulta y me dice, pues mira Paqui, pues estoy teniendo ya baches con la regla, cuando me viene, pues bueno, pues me viene bien, pero la etapa en la que no me viene, pues sí, estoy durmiendo un poquito peor, porque es bastante habitual que aparezcan alteraciones del sueño, me noto un poquito más sequita a nivel vaginal, noto pues que me cuesta hacer más el ánimo a la hora de tener relaciones sexuales y me aparece algún sofoco de forma puntual, pero bueno, lo puedo ir sobrellevando. Lógicamente esa mujer, las indicaciones que le vamos a dar en la consulta van a ser diferentes a mujeres que nos comentan pues que tienen sofocos cada 2x3, que están expuestas a cara al público y que de repente se encuentran con ese sofocón que además les está afectando ya pues a su vida normal, que la sequedad vaginal les está molestando, sienten que cuando tienen relaciones parece una lija, de hecho tienden a evitarlas, tienden a evitar a su pareja, al final también se convierte en un problema con sus parejas y me está afectando a todos los niveles. Yo siempre digo que esto es como una escalerita en las que vamos dando diferentes opciones en función de esa sintomatología. Independientemente de que en esa escalera elijamos una opción u otra,
hay cosas que no son incompatibles, es decir, parece que cuando elegimos una opción estamos renunciando a las demás y viceversa. Pues mira, a veces podemos combinar diferentes opciones. Y aquí entramos la cuarta pata de la mesa en el tema de la suplementación. Para mí hay determinados productos estrella que yo he querido aquí un poquito reflejar, que son el magnesio, la vitamina D3, el Vitex, los omega 3, los omega 7 y lo que hemos venido a llamar como adaptógenos, ¿vale? Aquí entran muchos suplementos. El magnesio, ¿por qué el magnesio? Pues el magnesio actúa en más de 300 procesos metabólicos en nuestro cuerpo. Principalmente actúa a nivel de nuestra membrana celular, en los canales de ATP y son los que nos proporcionan energía. Pero también va a actuar a nivel muscular, también va a actuar aquí a nivel del sistema nervioso central, produciendo relajación, va a mejorar nuestra calidad del sueño. Por tanto, si los primeros síntomas que aparecen son alteraciones en el sueño, pues es muy importante pues, que tengamos en cuenta este suplemento. Y os digo que para mí es un suplemento estrella que creo que todas las personas deberíamos tomar porque desgraciadamente es difícil encontrarlo solo con la nutrición. Eso es debido, pues, como comentaba al principio, a que los alimentos han perdido mucha calidad, pues debido pues, a los pesticidas, debido a que utilizamos pues, más animales, por ejemplo el pescado azul, utilizamos más pescados de piscifactoría, tenemos, bueno, pues ha empeorado la calidad de nuestros alimentos y por ello es necesario llegar a esta suplementación. El segundo suplemento es la vitamina D3. Generalmente la vitamina D3 hay que suplementarla idealmente con la K2. Siempre se ha hablado de la vitamina D3, lo necesaria que es para mantener una buena salud ósea, para absorción del calcio, que además tenemos la enorme suerte de que vivimos en España, que vivimos en un país donde predominan los días soleados, porque es la vitamina del sol. Pero es verdad que cuando hacemos un estudio nos encontramos que muchas mujeres, muchas personas, tenemos una resistencia a la absorción de la vitamina D3 y por lo tanto estamos en déficit. Esto se traduce no solamente a nivel óseo, sino que se va a traducir en dos niveles más, a nivel inmunológico y también a nivel hormonal, porque la vitamina D3 actúa regulando diferentes sistemas. De hecho, durante un tiempo a la vitamina D3 se le llamó también hormona, la hormona D3. Bueno, seguimos con el tipo de suplementación que damos a la menopausia. Después del magnesio, que hemos visto la gran importancia que tiene a nivel de procesos metabólicos, a nivel del descanso, a nivel del sueño, a nivel de la energía y en general a nivel de la regulación incluso del metabolismo de los hidratos de carbono, os voy a hablar un poquito de las bondades de la vitamina D3, que también está muy en auge últimamente. Esto no es una cuestión de modas, es una cuestión de que la vitamina D3 ha demostrado, y además con creces, pues que interviene en procesos metabólicos también muy importantes. Clásicamente se le ha considerado importante pues a la hora del tema del metabolismo del calcio, la absorción a nivel óseo, muy importante por supuesto. Pero hemos visto que también tiene un papel fundamental a nivel inmunológico y también a nivel inflamatorio y a nivel de los tejidos. También actúa como hormona, de hecho durante un tiempo se le ha llamado hormona. Entonces es muy importante que la tengamos en cuenta, que sepamos que los niveles que tenemos que tener deben ser pues, más altos de lo que se consideran como normales habitualmente. Y por supuesto también pues, decir que se ha visto pues, su gran importancia, ¿vale? Y sobre todo pues, a nivel inmunológico muy importante. Pensamos que con los años, con la llegada de la menopausia, nuestro sistema inmune se va debilitando y por tanto tenemos que enfocarnos a reforzarlo y estar en las mejores condiciones. Seguimos, tercer suplemento estrella. Tenemos el Vitis agnus castus o saucatillo. Esto es una planta que tenemos en el Mediterráneo y que tiene una función reguladora hormonal. Si recordáis lo que hablábamos al principio de nuestro eje hormonal a nivel hipofisario, veíamos que se regula todo, pues a nivel de tiroides, a nivel de la prolactina, a nivel del cortisol y a nivel ovárico.
Por tanto, el bitter se convierte en un enorme aliado, pues como regulador, como mejora del ciclo, mejora de sintomatología, mejora de la regularidad, mejora del sangrado y también de nuestro síndrome premenstrual, de la dismenorrea, o sea, es para mí suplemento estrella a nivel ginecológico y que se está utilizando durante siglos. La función principal que tiene a nivel ovárico pues es que produce un refuerzo de la LH y por tanto mejora la calidad de la ovulación y por tanto mejora la cantidad de progesterona y disminuye por tanto toda esa sintomatología que hablábamos al principio. Los omega 3. ¿Qué son los omega 3? Pues fijaros, he puesto omega 3 y he puesto inflamación. Los omega 3 son unos antiinflamatorios naturales estupendos, que dados a unas dosis adecuadas, lógicamente siempre pues con supervisión médica, pues se han demostrado pues que mejoran la inflamación, mejoran la calidad de los tejidos, mejoran nuestro perfil hepático, nuestro perfil metabólico y por tanto hay que tenerlos en cuenta como suplementos. He querido añadir aquí también el omega 7 o también espino amarillo, que utilizamos tanto ginecólogos como por ejemplo oftalmólogos. ¿Por qué? Porque intervienen a nivel de las mucosas. Son unos lubricantes ideales para las mucosas. ¿Qué ocurre con la menopausia? Con la perimenopausia, que con la falta de estrógenos o con la caída de los estrógenos se produce una disminución en la lubrificación y por tanto tenemos que tenerlos en cuenta. Ahí es una buena baza. Y finalmente lo que hemos llamado adaptógenos. Aquí he metido pues un poquito la ashwagandha, he metido la L-teanina, la pasiflora, la lavanda, todo aquello que va a actuar como regulador en nuestro sistema del cortisol, en nuestro sueño y por tanto vamos a cubrir de forma correcta esas patas de la mesa que tenemos ahí, que ese cable que no, por ejemplo, la berberina como regulador de metabolismo de hidrato de carbono, a veces incluso remedios tan simples como convertir pues, hidratos de carbono complejos en hidratos más fáciles de consumir, que crean un almidón resistente. Por ejemplo, también utilizamos mucho el vinagre de manzana ecológico. Bueno, lógicamente todo esto son temas que vemos en la consulta, que los ven los nutricionistas, que los ginecólogos pues también podemos ahí meter porque, como he comentado en varias ocasiones, a veces nos convertimos en los únicos sanitarios que estamos en contacto con la vida de la mujer en las diferentes etapas de su vida. Bueno, hemos tocado muchos temas, profundizado lógicamente en lo que hemos podido en este ratito que hemos tenido de charla. Decir que llegamos a la menopausia y como he comentado es una etapa de autocuidado, que para cuidar además tenemos que siempre cuidarnos, es una filosofía que yo creo que tenemos que tener siempre en cuenta, que tenemos que buscar siempre el equilibrio, que tenemos que buscar la aceptación, que tenemos que pues, buscar también pues un poquito la necesidad de prevención, de cuidado y que nada, que los ginecólogos estamos aquí un poquito pues para ayudar en todas esas etapas, desequilibrios, etc. No quiero terminar la charla sin hablar un poquito de las terapias hormonales sustitutivas, que como he dicho, nuestro enfoque va a venir determinado mucho en función de la sintomatología de la mujer. Es decir, que durante los años 90 hubo una serie de estudios que fueron llamados los estudios Guay, pues que demonizaron mucho lo que eran las terapias hormonales sustitutivas. Yo siempre digo que en el equilibrio está la virtud y que ni hay que ser de una o de otra, y como siempre he insistido a lo largo de toda la charla, al final la cuestión es buscar el equilibrio. Ese es el objetivo, buscar el equilibrio entre ambas. Decir que ni las terapias hormonales sustitutivas son malas malísimas, ni que son siempre buenas buenísimas en todas nuestras pacientes. Que al final son una baza más que tenemos los médicos pues para mejorar la sintomatología, que muchas mujeres se benefician de ellas y que, bueno, que
se demonizaron en esos estudios, pero que afortunadamente pues hoy utilizamos hormonas con muchos mejores perfiles metabólicos, que son más idénticas a las hormonas que utilizamos, que las propias mujeres tenemos, y que por tanto son mucho más fisiológicas. Y esa es cada vez más la tendencia. Y que no hace falta sufrir en silencio, sino que tenemos pues muchas armas terapéuticas para poder mejorar esto. Yo siempre digo que al final es como una escalerita, también me habéis oído hablar de ella en la charla en diferentes ocasiones, y que vamos a ir subiendo escalones, los peldaños, en función de lo que veamos en nuestras pacientes y según sus necesidades. Que es muy importante hacer un seguimiento estrecho, que es importante promocionar la salud que antes de perderla, y que siempre es mejor invertir en ella que invertir en enfermedad. Eso lo tengo clarísimo. Que nada, que es un placer, que estoy aquí para lo que necesitéis, y que nada, que nos vemos en lo que necesitéis. Y que si queda alguna pregunta, que encantada os la contestaré. Muchas gracias, un placer, y nos vemos en la próxima.